La mayoría de personas cree que su problema con el dinero es técnico. Creen que necesitan más información, mejores estrategias o contactos correctos. Pero Joe Dispenza plantea algo mucho más incómodo. Tu vida no cambia porque tú no cambias, y no cambias porque sigues siendo la misma personalidad todos los días. Esa personalidad piensa igual, siente igual y decide igual. El dinero solo obedece a ese patrón repetido. No hay misterio, hay coherencia. Dispensa define la personalidad como la suma de pensamientos, emociones y hábitos, no como algo abstracto, sino como un sistema entrenado. Piensas de cierta forma sobre el dinero, sientes de cierta forma cuando lo usas, actúas de cierta forma cuando decides. Repite eso suficientes veces y tienes una identidad financiera. Esa identidad no busca riqueza ni pobreza, busca permanecer igual. Aquí aparece una verdad dura. No estás intentando cambiar tu realidad económica. Estás intentando cambiar el resultado sin tocar la causa. Quieres más dinero, pero no quieres dejar de ser quien eres. Y el dinero no responde a deseos, responde a estructuras internas. Si tu personalidad es impulsiva, el dinero se dispersa. Si es temerosa, el dinero se paraliza. Si es reactiva, el dinero se va. La personalidad financiera se forma sin que lo notes, observando a tus padres, absorbiendo discusiones, silencios, tensiones, aprendiendo qué emociones van asociadas al dinero: miedo, culpa, urgencia, comparación. Luego creces y crees que decides libremente, pero solo ejecutas lo aprendido. Eso no es libertad, es automatismo. Dispensa insiste en algo clave. El cuerpo se convierte en la mente. Si llevas años reaccionando con estrés al dinero, tu cuerpo ya aprendió ese estado. Y cuando el cuerpo aprende algo, no quiere soltarlo fácilmente, aunque ese estado te esté destruyendo. La biología prefiere lo familiar a lo correcto. Por eso muchas personas sabotean oportunidades, no porque no las entiendan, sino porque su cuerpo no sabe vivir en otro estado. Más dinero implica más responsabilidad, más decisiones, más incertidumbre, y una personalidad entrenada en supervivencia interpreta eso como amenaza, no como crecimiento. Aquí ocurre algo crucial. La persona no vuelve a perder dinero por azar, vuelve porque su personalidad la lleva ahí. Gasta como siempre, reacciona como siempre, decide como siempre y luego se sorprende del resultado. Pero el resultado no es nuevo, es coherente con quien sigue siendo. Dispensa lo dice sin suavizarlo. Si quieres una nueva realidad, debes convertirte en una nueva personalidad. No pensar positivo, no repetir afirmaciones, sino romper la identidad automática. Eso implica incomodidad, silencio, observación y disciplina interna. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa porque intenta crear un futuro distinto desde una personalidad vieja. Es como construir un edificio nuevo con planos antiguos. Por fuera parece progreso, por dentro es la misma estructura débil. El dinero no sostiene contradicciones internas. Hasta que no entiendas esto, seguirás llamando mala suerte a lo que es repetición. Seguirás creyendo que el problema es externo. Seguirás esperando un cambio que no llega. Pero el dinero ya está respondiendo. Está respondiendo exactamente a la personalidad que alimentas cada día. Nada más, nada menos. Cambiar una personalidad financiera no empieza cuando haces algo distinto. Empieza cuando dejas de reaccionar como siempre. Dispensa lo explica con claridad. Si sigues respondiendo emocionalmente igual, aunque tomes nuevas decisiones, sigues reforzando la misma identidad. El dinero no cambia porque el estado interno no cambió, solo cambió la superficie. La mayoría intenta modificar su conducta financiera desde la fuerza. Se obliga a ahorrar, se obliga a invertir, se obliga a planificar. Pero el cuerpo sigue sintiendo miedo, urgencia o carencia. Y tarde o temprano el cuerpo gana. Porque el cuerpo no entiende objetivos, entiende estados emocionales. Si el estado es escasez, la conducta volverá a la escasez. Dispensa habla de la adicción emocional. No solo nos volvemos adictos a sustancias, nos volvemos adictos a emociones.
La preocupación constante por el dinero se convierte en una identidad. Algunas personas no saben quiénes son sin estrés financiero. Cuando la calma aparece, la sabotean inconscientemente. No por estupidez, sino por dependencia. Aquí está uno de los puntos más ignorados. El cuerpo vive en el pasado. No distingue entre ayer y hoy. Si durante años reaccionaste con miedo al dinero, tu cuerpo espera seguir haciéndolo. Cuando aparece una nueva oportunidad, el cuerpo reacciona antes que la mente. Tensión, aceleración, duda. Desde ahí, ninguna decisión es libre. Por eso, Dispensa insiste en la observación consciente, no como reflexión intelectual, sino como interrupción del automatismo, el momento en que detectas el impulso y no lo ejecutas, no gastas, no reaccionas, no justificas. Ese instante es incómodo, pero ahí empieza el cambio real. La personalidad financiera se sostiene con narrativas. Yo siempre he sido así. El dinero nunca me dura. No soy bueno para eso. Cada frase refuerza una identidad. Y el cerebro ama las identidades estables. Cuestionarlas genera inseguridad. Por eso cambiar se siente como perder el piso. Pero sin perder el piso no hay nueva base. Dispensa no propone optimismo, propone coherencia interna. Si quieres un nuevo resultado, debes practicar un nuevo estado interno antes de que el dinero cambie. Calma antes de seguridad, claridad antes de ingresos, presencia antes de control. Eso va contra la lógica común, pero funciona porque reprograma el sistema. Muchos confunden esperar con entrenar. Esperar es pasivo, entrenar es activo. Entrenar significa elegir conscientemente una respuesta distinta al impulso automático, no una vez, muchas veces, hasta que el cuerpo aprende un nuevo patrón. Ahí la personalidad empieza a cambiar, y cuando cambia la personalidad, el dinero responde. El error más común es buscar pruebas externas demasiado pronto. Quieren ver el dinero cambiar para recién sentirse distintos, pero Dispensa es claro. El orden es inverso. Primero cambias tu estado, luego cambia tu conducta, después cambia el resultado. Invertir ese orden es sabotaje. La verdadera libertad financiera no empieza cuando tienes más dinero. Empieza cuando el dinero deja de gobernar tu estado interno, cuando una pérdida no te destruye, cuando una ganancia no te acelera, cuando puedes decidir sin urgencia. Eso no es desapego espiritual. Es madurez neurológica y es entrenable. Mientras sigas siendo emocionalmente la misma persona, seguirás creando la misma realidad financiera. Cambiar requiere atravesar incomodidad sin huir, sin justificar, sin distraerte. Ahí muere la vieja personalidad. No de golpe, sino por desuso. Y solo entonces el dinero empieza a ocupar otro lugar en tu vida. Cambiar la personalidad financiera no es un evento, es una práctica. No ocurre en una semana ni después de entender una idea. Ocurre cuando repites una respuesta distinta suficientes veces como para que el cuerpo deje de resistirse. Al inicio no se siente natural, se siente forzado, incómodo, incluso falso. Pero toda identidad nueva empieza así. La antigua también fue entrenada alguna vez. Dispensa insiste en que el verdadero enemigo no es la falta de dinero, sino la familiaridad con ciertos estados internos. El cuerpo se vuelve adicto a la urgencia, al estrés, a la sensación de sobrevivir. Cuando esas emociones desaparecen, la mente entra en alerta. Algo falta, algo no está bien. Y entonces, la persona crea problemas financieros para volver a sentirse normal. La mayoría cree que la estabilidad financiera traerá calma, pero en realidad es la calma la que permite estabilidad. Mientras sigas esperando que el dinero te regule emocionalmente, seguirás entregándole el control. El dinero se convierte entonces en una droga reguladora. Sube y baja tu estado interno. Te da alivio o ansiedad. Y todo lo que regula tus emociones termina dominándote.
Una personalidad entrenada en carencia no sabe sostener abundancia, no porque no la merezca, sino porque no tiene estructura interna para ella. Más dinero implica más elección, más responsabilidad, más conciencia, y eso asusta a una identidad acostumbrada a reaccionar, no a decidir. Por eso, muchos vuelven al mismo nivel una y otra vez. Dispensa habla de crear desde el futuro, no desde el pasado. Eso no es visualización ingenua, es entrenamiento emocional previo. Practicar ahora el estado interno que normalmente solo tendrías cuando el dinero ya está. Seguridad sin garantías. Calma sin certezas. Claridad sin resultados visibles. Eso rompe el patrón. El dinero empieza a comportarse distinto cuando tú te comportas distinto internamente. No cuando fuerzas resultados, sino cuando dejas de reaccionar automáticamente. El gasto deja de ser escape. El ahorro deja de ser miedo. La inversión deja de ser apuesta. Todo se vuelve una extensión de una mente clara. Y la claridad no hace ruido. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién serías sin tus problemas financieros? Muchos no lo saben. Han construido su identidad alrededor del conflicto. Quejarse, luchar, resistir. Quitar eso es quitarles un rol. Y el ego prefiere el sufrimiento conocido antes que el vacío de no saber quién es. Por eso, el cambio real da vértigo. La personalidad financiera madura no necesita demostrar nada. No vive comparándose, no se acelera con promesas rápidas, no se deprime con caídas temporales. Entiende que el dinero es un flujo, no una validación, y que la estabilidad es un subproducto de la coherencia interna, no de la suerte. Dispensa no propone controlar el dinero, propone dejar de ser controlado por estados automáticos. Eso requiere presencia diaria, autoobservación honesta y voluntad de incomodarte sin huir. No es espectacular, no es viral, pero es real. Y lo real siempre termina imponiéndose. Cuando cambias tu personalidad, no necesitas convencer al mundo. El mundo responde solo. Las decisiones se ordenan. Las oportunidades aparecen con menos fricción. El dinero deja de ser un drama y pasa a ser una consecuencia. No de lo que sabes, sino de quién eres cuando decides. Ahí termina el conflicto. Y ahí empieza la verdadera arquitectura del dinero.